Buenos días, maestra Desiree y compañeros. En esta tarde de hoy les vengo a hablar un poco sobre el modelo neoliberal y tendencias del cambio socioeconómico en México. Iniciemos. Para empezar, el orden económico internacional vigente inició en la década de los 80. Pasó a la historia, pues dio inicio a un movimiento económico, social y político de gran trascendencia en casi todo el mundo. Las crisis económicas a lo largo del mundo ponían en tela de juicio la validez de intervención del gobierno en la economía. Muchos temían que conforme el gobierno interviniese más en la economía, el sistema podría convertirse en un comunismo, como si esto fuese un peligro real. El comunismo es una situación inversa en la que los medios de producción pertenecen a toda la comunidad y la propiedad privada, es decir, que no existe. El modelo neoliberal hay que entenderlo de una manera o un contexto global, donde la influencia de Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos fue decisiva, ya que gobernaban dos de los países más poderosos de esa época. Causas de su surgimiento. El fin de una era de crecimiento económico a lo largo del mundo exigía la aparición de un modelo económico, aunque no estuviese basado en teorías de todo novedosas, ya que las ideas y el término mismo, neoliberalismo, se relacionan con la teoría económica neoclásica, que tiene su origen en el siglo. El neoliberalismo puede ser entendido como una corriente económica y política que se basa en las ideas del liberalismo clásico y de la teoría económica neoclásica. Además del plano económico y político, tiene manifestaciones culturales y sociales que siguen la misma línea de pensamiento. La premisa básica es que no intervención del gobierno en la economía. Aunque en la práctica de keynesiano dominó durante gran parte del siglo anterior, la escuela neoclásica nunca dejó de existir y de hecho sus teorías fueron creciendo y fortaleciéndose. Después de influencia de Karl Menger, algunos economistas austriacos hicieron aportes que se volvieron trascendentales para la economía mundial. Ludwig von Mises y su discípulo Friedrich Hayek, que se oponía a las ideas de Keynes, se convirtieron en los teóricos más importantes de la época. Para Keynes era crucial la intervención del gobierno en la economía, mientras que para Hayek era innecesaria e incluso perjudicial. Margaret Thatcher y Ronald Reagan tuvieron una participación decisiva en propagación de estas ideas. Ella llegó al poder en 1979 y él en 1981. A partir de sus mandatos el mundo comenzaría a cambiar. Existen otras cuestiones que propiciaron la rápida propagación de las ideas neoliberales. Por ejemplo, a partir de los años 80, el costo de transporte y el desarrollo tecnológico aplicado a los medios de comunicación hicieron que fuera más fácil y barato el comercio entre otros países. En un mundo donde las computadoras comenzaban a ser algo común y en donde en poco tiempo el Internet configuraría una nueva realidad de las comunicaciones, se volvió menos complicado entablar negocios con agentes en cualquier parte del mundo. Algo nuevo para el mundo. Esta facilidad y rapidez desencadenó el surgimiento de la globalización, proceso en el cual los países comienzan a ser cada vez más independientes unos de otros, en el plano económico, político, social y cultural, ya mencionados anteriormente. Un ejemplo de estos es el celular, que no se constituye solo con piezas pertenecientes al país de origen, pues recurre a abaratar los costos de producción y de venta de utilizar el ensamblaje componentes de otros países.
Como es más fácil comunicarse y la logística de transporte bajo de costo, cada vez más hay más acuerdos comerciales. Por ende, más productos importados que se venden en México y más artículos mexicanos llegan a otras latitudes. Otro ejemplo es que dado que existe Internet, la cultura de un país puede llegar y quedarse en otro. No es extraño que la música del continente asiático sea escuchada por jóvenes mexicanos, es decir, la K-pop. Un ejemplo de esta sí viene siendo el K-pop. Mientras que una película mexicana gana premios en festivales internacionales de cine tal y como pasó con Roma, de Alfonso Cuarón. Debido a la globalización también se han expandido a los mercados internacionales y a las políticas económicas. Las propuestas del neoliberalismo que hasta la actualidad siguen vigentes en la mayor parte del mundo. El modelo neoliberal. Características y manifestaciones. Las características económicas, políticas y sociales del neoliberalismo se dispersaron por el mundo con cierta rapidez debido a la globalización. El proyecto neoliberal tiene muchas de sus bases teóricas en el concepto de equilibrio. Los agentes económicos buscan su propio beneficio y pueden llegar a acuerdos óptimos. De allí proviene uno de los aspectos importantes en el neoliberalismo, el individualismo. Bajo el keynesianismo se pensaba que el gobierno debía ya no influir para mejorar las condiciones de la vida en la sociedad, mientras que en la concepción neoliberal cada individuo buscaba su propio beneficio, pero que las relaciones de colectividad son cada vez menos comunes. Una de las frases más recordadas de Thatcher hace énfasis en la sociedad no existe. Es decir, que solo hay individuos aislados por lo que el gobierno no puede hacer nada mejor que sus vidas y cada persona es responsable de sí misma. Sin embargo, las declaraciones de Thatcher no son de todo ciertas. Si bien cada persona tiene responsabilidad sobre sus actos, hay ciertos problemas que son de carácter público y que necesitan de unión de las personas, sociedad, conjunto. Por ejemplo, cuando una persona tiene la responsabilidad de estudiar y prepararse para que el futuro pueda ser un gran ciudadano, productivo en actividades en las que desea desempeñarse, existen, pero las condiciones laborales actuales para los jóvenes no solo afectan a uno, sino que a todos sus conocidos y a todo el mundo. Hay millones de personas que tienen intereses en común y que unidos localizan un problema público. Puede haber un cambio, por ejemplo, reconstruir su escuela o la plaza pública. En la era neoliberal cada vez hay menos organizaciones de trabajadores y sindicatos, menos huelgas, menos unión. No es que las personas tengan menos interés en sus derechos, es que los intereses comunes han sido sustituidos por intereses propios, demasiado específico como para reunir a muchas personas con inquietudes semejantes. Por ejemplo, hace años los obreros se unían pidiendo una disminución de la jornada laboral. Las mujeres peleaban unidas por el derecho al voto. Ahora hay intereses en todas las clases. Cada uno es importante y digno, pero conforme nuevas peticiones e intereses aparecen, la sociedad se fragmenta en grupos más pequeños y específicos. Las redes sociales trajeron una nueva forma de organización. Se ha vuelto común que personas que no se conocen se pongan en contacto a través de Internet, porque tienen intereses en común. El cambio social se ha encontrado una nueva herramienta en la era de la globalización, las redes sociales como medio de acción política y de activismo. En el plano económico, en el neoliberalismo dio forma a otras maneras de producir mercancías. Una de las más importantes es la deslocalización de productos. Este fenómeno económico tiene repercusiones en la cultura y en la política, debido a que las empresas internacionales venden sus productos a lo largo del mundo, de manera de que la ropa, la música e incluso la comida comiencen a aparecerse en todos los países. En la actualidad es muy común encontrarse restaurantes de comida china o italiana. Sin embargo, cuando la política de neoliberalismo se puso en práctica, impactó a las distintas culturas en las que se estableció, pues la sociedad vieron como sus tradiciones y sus costumbres
podían corromperse por la integración de nuevos elementos culturales provenientes de otras culturas. Proyecto neoliberal en el Estado de México. 2 años después que Margaret y Ronald llegaran al poder, en México se agotaba un modelo económico a raíz de una severa crisis. Novedosas ideas se esparcían por el mundo y muchos países comenzaban a adoptarlas. Ese fue el caso de México. Se iniciaron transformaciones políticas y económicas fuertes que dieron su forma actual a México. La base principal de esta transformación fue una disminución notoria de la participación del gobierno en la economía, que puede ser observada en la reducción del número de empresas de gobierno. El proyecto neoliberal en México aparece en 1982. Sus raíces se encuentran desde décadas antes. Von Mises, uno de los teóricos más importantes del neoliberalismo, fue invitado por un grupo de banqueteros mexicanos durante la época cardenista para que colaborara en el diseño de un proyecto a futuro. El autor escribió una serie de recomendaciones que serían puestas en marcha desde esa época, que se acentuaría en la década de los 80. Reformas estructurales. Reforma estructural se refiere a una medida que modifica el funcionamiento general de una economía. Son movimientos en el marco institucional y regulatorio para fijar nuevas normas en las que operen las compañías y los particulares. En 1990, John Williamson publicó lo que Washington quiere decir cuando se refiere a reformas de las políticas económicas, en el que se definían las pautas que un país debía seguir para tomar la senda de crecimiento y del desarrollo económico. A través de organismos económicos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se fundieron estas ideas, que recomendó a los países tener estabilidad macroeconómica, acceder a una situación de libre comercio sin aranceles, adecuar las condiciones del país mediante reformas para atraer intervencionistas extranjeros, propiciar la flexibilización laboral, hacer que el gobierno usara el gasto público en rubros específicos donde la inversión privada no tenía participación, y sobre todo iniciar un proceso de privatización de empresas públicas. Se le llama así privatización de empresas cuando industrias o bienes en el que un momento eran propiedad del gobierno pasan a manos de empresarios privados. El principal argumento es que todos los empresarios privados suelen buscar mejoras constantes en sus campañas y por ende son más eficientes, pero esto significa quitar a los gobiernos ingresos que pueden ser usados en el gasto público. Con la privatización, las ganancias no van al gasto público, sino a los intereses privados. México siguió estas recomendaciones desde un principio. Gortari, expresidente de México, estableció el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, PC, que encontraría continuidad con su sucesor Ernesto Zedillo, con el programa de acción para reforzar el Acuerdo de Unidad para superar la emergencia económica, para UC. La inflación, que a mediados de los 80 era incontrolable, comenzó a descender. En 1987, la inflación registraba 167%, para 1988 llegó a 2 dígitos con 80%, y en 1993 la inflación ya solo era un dígito, 8%. La parte de estabilidad macroeconómica se logró. El libre comercio también comenzó a cumplirse, dado que en México accedió a firmar el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, es decir, GATT, en siglas GATT. El GATT
incentiva el libre comercio, pero México no había sido parte del mismo, pues en el pasado tomó el camino de sustitución de importaciones y establecimiento de aranceles a importación. El acceso a GATT marcó el inicio del libre comercio para México, una de las características más importantes de la economía nacional. Además, el firmar este acuerdo se abrió el camino para la construcción de una pieza fundamental de la economía mexicana, el TLCAN, que se firmó en 1994. El TLCAN tenía por objetivo incorporar los productos mexicanos en los nuevos bloques comerciales y establecer una nueva relación con Estados Unidos de América y Canadá. Con ese tratado se incrementaron las exportaciones, se mejoró la disponibilidad de insumos y de materias primas, maíz, trigo, arroz, jitomates, aguacates. Además que se trajo la inversión privada y se incrementaron las oportunidades de empleo, una nueva fuente de empleo. México se abrió a los mercados internacionales, generando nuevas leyes para atraer inversionistas y regresó a los contextos de estabilidad macroeconómica. También los procesos de privatización iniciaron de manera veloz, ya que de las 618 empresas paraestatales que había al inicio del mandato de Carlos Salinas, al final de su sexenio solo quedaban 210 e irían en detrimento. El gobierno dejó de influir en la actividad económica tal y como se recomendaba en el Consenso de Washington. Esto hizo que las empresas fueran vendidas en el sector privado. Ejemplo de ello es el Telmex, que se benefició de la privatización pues se vio fortalecida, en tanto que vendía y provenía a sus clientes de productos más baratos. Nuevas formas de consumo. El neoliberalismo es un suceso económico que se trastoca la parte política, social y cultural de los países. Por este motivo, conforme este fenómeno se extendió a lo largo del mundo, aparecieron nuevas formas de consumir bienes y servicios. En la actualidad, los productos de México llegan a otros países a través de acuerdos comerciales, así como los artículos de otras partes del mundo. Entran a nuestras ciudades, se ha normalizado el consumo de productos importados, lo cual no está mal por definición. Pero cuando las personas prefieren productos extranjeros por el hecho de venir de otro país y no por sus cualidades, pueden ocurrir fenómenos como la pérdida de identidad nacional y el olvido de cultural. Disminución del poder adquisitivo, pobreza y desigualdad. El Consenso de Washington ofrecía a los países que siguieran sus pautas. El regreso a la senda de crecimiento y el desarrollo mexicano siguió casi al pie de la letra estas normas, pero los resultados no son alentadores. El contexto internacional de lento crecimiento no ha ayudado. Dos crisis mundiales de importancia en 1994 y 1995 y 2008 hicieron aún más el lento crecimiento del producto mexicano. Y de hecho una de esas crisis tuvo un epicentro en el país. La crisis de 1994 y 1995 es conocida como efecto tequila, dado que inició en México. A partir de 1993, la relación peso-dólar parecía haberse estabilizado y los dólares costaban poco más de 3 pesos. A inicio del nuevo milenio, el precio se triplicó y aunque el dólar aún costaba poco menos de 10 pesos, en 2017 llegó a costar casi 20 pesos y poco tiempo después su valor rondaba entre los 18 pesos. Movimientos sociales. México y en el mundo, después de seguidas propuestas de consenso de Washington, no ha sido tan alentador como se esperaba. Es normal que aparezcan movimientos sociales que abogan por la defensa de derechos e intereses. Pero en la actualidad los intereses suelen ser dispersos y fragmentados, por lo que hablar de metas comunes puede ser difícil. Sin embargo, aquí se presentan algunos movimientos sociales importados aparecidos en la época neoliberal en el país.
En el primer día de 1994, en Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, se levantó en armas protestando y exigiendo el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Esta comunidad se sentía violentada por el comercio internacional por la pérdida de sus tradiciones y porque en pocos días entraría en vigor el TLCAN, que afectaría a los productores de café en la comunidad y pondría en riesgo la propiedad de sus tierras. Mercado de trabajo para mujeres y hombres jóvenes en la economía actual. La estructura socioeconómica se transformaba con frecuencia. Al inicio del libro se revisó que la aparición del trabajo asalariado fue uno de los puntos más importantes en el cambio de la estructura feudal al modo de producción capitalista. Los autores clásicos de la teoría económica destacaban el papel del trabajo en la producción de bienes y servicios. El contexto del trabajo en donde las grandes fábricas comenzaban a aparecer no es el mismo del siglo XXI, donde el sector servicios es el más grande de la economía. Además, con el desarrollo tecnológico e informática se abrieron muchas nuevas posibilidades de trabajo. Las formas y lugares de trabajo cambian con el paso del tiempo junto con la estructura socioeconómica. En poco tiempo formarás parte del mercado laboral. Por ello es importante que visualices el entorno laboral actual en el que pronto estarás inmerso. Nuevas formas de trabajo. Era común que las personas aspiraban a encontrar un trabajo en una empresa en la que pasar el resto de su vida. Quizá tus padres o tus abuelos trabajaron en el mismo lugar por muchos años. Otra cuestión común era buscar un trabajo en una fábrica o una oficina, dado que poco a poco el sector agrícola perdía importancia relativa en el peso PIB. Esa realidad ha cambiado bastante y existen algunos nuevos fenómenos que deben ser analizados. La deslocalización de la producción y cómo las compañías podían separar sus procesos para aprovechar las ventas ofrecidas por distintos lugares. Y la aparición del fenómeno freelance, que durante todo este tiempo hizo un nuevo cambio e incluso se relacionó con servicios profesionales y un nivel de especialización alto. Flexibilidad laboral. Estado de bienestar inseparable imperaban en la realidad económica mundial. Los empleados gozaban de muchos privilegios, ya que el objetivo de este nuevo modelo era brindar derechos sociales en los habitantes de un país. Los beneficiados aseguraban a los trabajadores y a sus familias el acceso a algunos derechos específicos. Se puede concluir que las leyes laborales son una reforma de intervención del gobierno en economía. Subcontratación, outsourcing. Además de contratar trabajadores freelance, las compañías cuentan con otras formas de acceder a mano de obra sin contratación directa. De hecho, hay empresas que se dedican a reclutar personal para otras empresas y de ahí nace una nueva figura de trabajo. En la actualidad, el outsourcing o subcontratación. Se puede entender a este fenómeno como la acción en la cual una empresa transfiere recursos y responsabilidades a una compañía externa. En este proceso, la primera empresa contrataría a través de la segunda tanto trabajadores como capital, máquinas, software, equipo, entre otros. Y así se explica todo esto del modelo neoliberal y todas sus fases y raíces. Muchas gracias, maestra. Este ha sido mi trabajo.